Seguimos conversando en vivo con el maestro Luis Garibaldi en la mañana del 11, hablando obviamente del tema de la educación. Y en otro momento usted también dijo que la educación es resolver un problema histórico, cultural y estructural. Casi nada, ¿no? Estamos hablando, uno se imagina una estructura muy grande y pesada. Bueno, no sé cuándo fue que dije eso, pero no hace mucho. No, bueno, pero es cierto porque es creo yo que es cierto, ¿no? A ver, hay fenómenos que son históricos, las sociedades, las culturas, el país, Uruguay se constituye a partir de determinadas propuestas e instituciones educativas. Nosotros que estamos en pleno proceso de transformación de la formación en educación, la formación docente en Uruguay, somos conscientes de que estamos proponiendo transformaciones que tienen un carácter histórico, y en eso uno siempre tiene que ser cuidadoso de recoger lo mejor de la historia, pero saber que uno no puede abrevar o basarse exclusivamente en lo histórico para cambiar. Por lo tanto, hay cambios que son históricos y hay fenómenos que son históricos. Culturales, bueno, porque en realidad, lo hablábamos fuera de cámara, la civilización y la cultura del siglo XXI no es la misma de lo que sucedía hace 20 años atrás, y los cambios culturales además son cada vez más rápidos. Nosotros, entre los desafíos que tenemos, nos preguntamos y nos planteamos: hoy vamos a estar formando docentes, profesores, maestros, educadores sociales, maestros técnicos, que pongámosle, que como todos los años sucede, le entreguemos sus títulos ahora, comienzan a trabajar en la educación, sobre todo los maestros que necesitan títulos para empezar ahora a trabajar, y van a trabajar 35 años más por lo menos, o sea que van a superar el año 2050. ¿Cuál va a ser la realidad en el 2040, en el 2020? O sea, yo le digo, en el 2020 queda poquito, 2025, 2030, 2035, 2040. ¿Cuál va a ser la realidad cultural, social, más allá de lo laboral, en todos los sentidos? Bueno, tenemos que formar docentes que sean capaces de mirar críticamente sus propias prácticas, de estar abiertos a nuevas informaciones y de seguirse formando, porque los conocimientos que hoy adquieran, probablemente algunos de ellos o muchos de ellos sean perecederos y deban estar cambiando. Y cuando decimos estructural, el cambio también tiene que ver con que hay que cambiar esas mismas estructuras, y esto lleva a que a veces hay resistencias, hay incomprensiones, y muchas veces hay, desde el punto de vista social, como decíamos hace un rato, a veces ciertas urgencias en que los cambios se expresen en forma inmediata y rápida. Siempre esto es un arma de doble filo. Uno no puede estar siempre diciendo que los cambios van a venir, esperen a que dennos tiempo a que esto funcione, porque tenemos que estar mostrando que hay algunas cosas que sí se están haciendo y que van a tener efectos. Por eso yo hablaba de la primera infancia, de lo tecnológico. Creo que en la educación superior Uruguay tuvo un cambio muy grande en los últimos 10 años, desde la expansión hacia el interior del país, hacia la diversificación de las carreras. Nosotros queremos ponernos a tono en eso, por eso estamos haciendo cambios en los planes, cambios en la estructura docente, estamos incorporando con mayor vigor la investigación en la formación en educación, porque tenemos que formar docentes que tengan algunas herramientas y además que reciban conocimientos que saben que son cambiantes, por esto que decíamos hoy, y ahí la investigación y lo universitario cumplen un papel importante. Es decir, yo creo que sí, que efectivamente hay aspectos vinculados con lo histórico, con lo cultural y con lo estructural, que en cualquier cambio educativo hay que tenerlo en cuenta, y uno tiene que agregar lo político, porque en realidad la educación es un fenómeno político, está basado en decisiones de política educativa y de política nacional, porque bueno, tiene que ver con los énfasis que cada gobierno de turno le ponen, con políticas que puedan ser de Estado y de continuidad. Y la ha sabido, pues en esto de la educación inicial tiene una vida, por lo menos del año 96 a esta parte se ha desarrollado una política de desarrollo de la educación inicial. Creemos que las políticas vinculadas a las tecnologías también lo deberían ser. En el futuro, si hay cambios de gobierno, creemos que eso no va a ser necesariamente modificado, ¿no? Yo le quería preguntar a propósito de, usted señalaba el tema de cambiar los conceptos en cuanto a las calificaciones, a las notas, no ir a un número o a un muy bueno, sino ir a un concepto.
el tema de cambiar todos esos paradigmas de decir, bueno, calificamos a los alumnos de tal manera, vamos a calificarlos de otra, de acuerdo al rendimiento que se obtengan de programas que muchas veces se dice que son aburridos, que no son entretenidos, que bueno, hablábamos también fuera de cámara, hay muchos elementos distractores para los estudiantes de hoy en día como para generar clases atractivas, programas atractivos, que muchas veces cuando se critica la educación se habla de que, bueno, la repetición, el abandono, la deserción, tienen que ver con la falta de atractivo de los programas, la falta de realmente de utilidad y de aplicación, como que hay cosas que, bueno, pongámonos las pilas para ayornarlas y que sea realmente algo atractivo y motivador, el ir a estudiar a la escuela, al liceo, a la universidad. A ver, en esto hay que pensar, la idea que está planteándose en el sistema educativo actualmente, con cada vez más peso, es equilibrar los contenidos con las formas de enseñanza, en el sentido de que el propósito es llegar a los contenidos, porque efectivamente hay aprendizaje que los alumnos tienen que tener para luego desarrollarse en la vida, pero sobre todo desarrollarlos a través de determinadas prácticas, fundamentalmente en torno a proyectos, en torno a determinadas actividades de integración de conocimiento, que surjan más de la realidad y de la acción del estudiante, que el estudiante vea que es necesario aprender determinados conceptos matemáticos, de lengua, de ciencias sociales, para cumplir con un objetivo, con una propuesta que está planteada. Cuando esto es así, los estudiantes se entusiasman bastante más, sobre todo cuando los estudiantes están haciendo cosas. Esa es una línea que se viene desarrollando la Red Global de Aprendizaje. La Red Global de Aprendizaje es una política que el Uruguay incorporó a partir de una propuesta pedagógica de desarrollar la capacidad crítica, desarrollar la comunicación, desarrollar la colaboración entre los estudiantes, el carácter de ellos, y que se desarrolla a partir de que en realidad el propósito es, bueno, proponerles a los estudiantes propuestas que impliquen algo vinculado a la realidad, acciones vinculadas a fenómenos que se están desarrollando, y cómo podemos o estudiarlos mejor o hacer cosas mejor. Cuando nosotros vemos estudiantes que ganan algunos premios internacionales, que bueno, que es un orgullo para los uruguayos, un orgullo para sus familias, para esos centros educativos, hay que hurgar en esos lugares, o proyectos que tienen peso o incidencia a nivel local, hay que estudiar por qué tienen peso y qué aprendizajes tuvieron. Y en general el involucramiento de los estudiantes está relacionado con fenómenos prácticos, con resultados que de alguna manera son inmediatos, un poco por lo que discutíamos hoy. Todo tiene que tener algún grado de inmediatez, pero para esa inmediatez el estudiante se dio cuenta que tenía que estudiar algunas cosas que en principio para él son aburridas, pero que después empieza a darse cuenta de que son útiles. Lo que es difícil decirle a un estudiante es: estudia esto porque dentro de 10 años te va a servir cuando... No lo visibilizan, dice, no, dentro de 10 años yo qué sé lo que va a pasar. No nos pasó a nosotros, tampoco es que sea algo... Sí, ¿no? Nos los decía, por lo menos a mí me lo decían, y estudié en educación media en los 70. Entonces, bueno, ahora lo que se está planteando es que hay veces que eso hay que hacerlo de esa manera. También los estudiantes tienen que saber que aprender, estudiar, obtener logros implica un esfuerzo, y eso es un aprendizaje también. No todo es fácil y lineal, todo implica algún tipo de esfuerzo en la vida y en el estudio en particular, de dedicación, de disciplina de alguna forma, que también es algo que hay que desarrollar. En ese sentido, por eso le decía, en la Red Global de Aprendizajes, o nosotros en las políticas que estamos tratando de desarrollar para una nueva formación de docente, tratamos de que haya una vinculación lo más estrecha posible entre la teoría y la práctica. Los estudiantes de formación docente, como pasa en casi todas las carreras, lo que les interesa más es rápidamente incorporarse a la actividad profesional. Por ejemplo, en magisterio, la nueva propuesta incorpora, que ya había habido en otros planes, pero lo retoma, alguna práctica docente en primer año, en la propuesta que estamos discutiendo. Antes no había práctica en primer año. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese contacto con la práctica es la que le va a dar elementos para estudiar aspectos teóricos que les permitan comprenderla mejor, trabajar mejor, actuar mejor. Ese es un desafío. Lo que sucede es que, bueno, volvemos a la pregunta anterior. Uno, en estas acciones uno trabaja con personas, con seres humanos,
donde cambiar algo implica cambios de mentalidad, cambios culturales, individuales y colectivos que lleva tiempo, porque implica el convencimiento. Nadie cambia de formas de actuar solo porque se lo impongan, sino porque se convenció, porque entendió que era mejor, porque lo está probando, porque bueno. Y eso en las prácticas educativas es lo más complejo, y de allí es que el sistema en general se ha propuesto, por ejemplo, en esto de la red, o por ejemplo en la enseñanza del inglés, o en la enseñanza con tecnologías, o ahora en el pensamiento computacional, primero incorporarse con aquellos docentes que están entusiasmados, que quieren hacerlo, para ir contagiando a otros docentes, antes de generalizarlo, que es una metodología que parece adecuada, aunque parezca lenta al principio. Pero por más que uno diga, vamos a poner esto en los planes, en los programas, después si el docente no entiende, no lo asume como tal, es difícil de desarrollar. Sabe que me quedan muchas preguntas por hacerle y hay una de ellas que no quiero cerrar la entrevista sin planteársela. Usted, además de ser autoridad de la enseñanza, es responsable de la formación docente, es profesor de idioma español. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo? Que también es otro debate que ese sí con mucha fuerza está instalado, inclusive ya se han hecho, ya se han lanzado algunos talleres que, por ejemplo, diríamos todes nosotres, en vez de todos nosotros, porque todos nosotros supuestamente habla para el género masculino y habría que decir todos y todas, que ahora se habla de todos y todas, uruguayos y uruguayas, pero se ha buscado ese camino en el medio, con una letra E, un lenguaje inclusivo. Esto para muchos es un reverendo disparate porque atenta contra la propia lengua castellana. ¿Qué opina usted? Yo primero creo que hay una virtud que en los últimos años han manejado, y es reflexionar sobre cómo manejamos el lenguaje para que el lenguaje no sea discriminatorio, ya sea de género, de raza. ¿Pero y por qué ahora se considera discriminatorio? Toda la vida se habló de el hombre llegó a la luna y se refiere a la raza, al ser humano. Está bien, pero por algo los que llegaron fueron dos hombres. Está bien, pero que busquen que vaya una mujer a la luna, pero bueno, no empezar a decir que... No, pero me refiero que, a ver, hay desigualdades y hay inequidades en las sociedades que el lenguaje también refleja, y está bueno pensarlas y discutirlas. Y tenerlas en cuenta, que me parece que es lo que ayuda a pensar en este tipo de cosas. Porque, bueno, de hecho, en distintos ámbitos de la vida social, uno encuentra por los estudios que efectivamente, históricamente, ha habido una diferencia en el tratamiento a hombres y a mujeres, y ha habido un grado de desigualdad y de inequidad en perjuicio de las mujeres. Eso no quiere decir que nosotros podamos resolver esos problemas por normativas, sino por el uso. La lengua se maneja primero por el uso y luego por la norma. La lengua que nosotros estamos hablando ahora se diferencia de la que se hablaba hace 50 años, se diferencia mucho más de la que se hablaba hace 100 y se diferencia mucho más de la que se hablaba hace 500. La lengua de Nebrija, de la primera gramática española, no tiene nada que ver con esta. La lengua del Quijote no tiene nada que ver con la nuestra, y tampoco tiene que ver la del ámbito rural con la ciudadana. La lengua es variada y diversa, y normalmente, y lo que ha ido cambiando, incluso la propia Real Academia, es que antes era normativa, decía las cosas tienen que ser así, y ahora es más descriptiva. Es una tendencia. Y si vamos a describir, si esta gente que quiere que se hable en vez de todos, todes... Usted integraría el gremio de los maestres, por ejemplo. ¿Qué le parece? Bueno, lo que pasa es que, fíjate, nosotros somos un gremio de maestros donde el 90%... maestres. Bueno, eso sería si eso se impusiera. El 90% son mujeres. Son mujeres, pero claro, hablamos de maestros, ¿no? Claro. Entonces, normalmente tenemos que hablar de maestros y de maestras, que me parece bien, o buscar mecanismos para evitar esa invisibilidad que muchas veces las mujeres caen en el lenguaje. Lo que quiero decir es que eso podrá ser un cambio cuando se imponga en el uso. No creo que pueda cambiarse solo porque alguien lo diga o porque hagamos 1000 talleres como esos. Lo digo con sinceridad. Pero desde las autoridades... las autoridades... ¿Evalúan algo como posible? Nosotros no estamos estudiando eso. No sé si lo está estudiando otro consejo del CODICEN, creo que no. Lo que sí tratamos es de incorporar en la reflexión mecanismos de uso del lenguaje que sean los más inclusivos posibles para el género, para la raza, etcétera, ¿no? Para otras muchas veces el lenguaje naturalizó aspectos que eran muy despreciativos o muy congelantes de situaciones que se vivían para las mujeres, para los afrodescendientes o para negros. Ahí también hay toda una discusión si se puede o no decir por el color de piel.
etcétera, o para las personas con discapacidad, ¿verdad? Bueno, todo eso fue cambiando. Antes decíamos minusválidos, después discapacitados, ahora hablamos de personas con discapacidad, porque una persona por tener una discapacidad no es discapacitada en todos sus términos. El lenguaje también crea realidades y lo que nos ayuda a estas cosas es a pensar cómo estamos creando esa realidad. Lo que no creo es que se puede imponer por reglas. Normalmente las reglas que se imponen por impuestas después no se usan. En realidad lo que hay que hacer es al revés. Es que las reglas se vayan incorporando en la medida que cambie el lenguaje. Y me parece que lo bueno de esto, si uno tiene que rescatar algo bueno, es que se esté pensando en que el lenguaje también califica a esa realidad de una manera o de otra. Es cierto, en el lenguaje, en el español, no así en el inglés o en otros idiomas, el O es genérico, pero muchas veces ese genérico invisibiliza a lo femenino, que es lo que ha pasado. Es un debate además en un país como el Uruguay, que somos 3 millones de técnicos de fútbol, 3 millones de políticos, 3 millones pero eso de todo. pasa en todos lados, en otros países pero acá también se nos discute. enfrascamos en esas discusiones, ¿no? Y todos queremos imponer nuestra idea de repente. Sí, a veces nos discutimos cosas de segundo orden en lugar de discutir cosas de primer orden. Y además lo que sí me parece es que tenemos que discutir las propuestas con la mayor nivel de respeto y de seriedad a todas ellas, aunque después uno pueda no estar de acuerdo con ellas. Eso me parece que forma parte. Un extranjero me dijo, sí, si ustedes están discutiendo eso en la educación es porque les está yendo muy bien. Le digo, bueno, no, ni es tanto ni tan calvo, no creo que estemos discutiendo eso. ¿O será que nos estamos distrayendo en cosas secundarias en vez de estar en las primarias? Claro, sí, yo creo esto último, ¿no? Que tenemos que discutir más las primarias. Garibaldi, para mí ha sido un placer conversar con usted, seguramente para nuestra audiencia también. Nos quedamos con ganas de seguir charlando, así que ojalá vuelva de visita por Maldonado. Es un gusto, sí. Maldonado venimos seguido, tenemos 2 centros acá, el Instituto de Formación Docente y el CERP, que forman a jóvenes para maestros, para profesores de educación media, para educadores sociales, y en una matrícula que hemos tenido creciendo y que a veces nos lleva a tener dificultades, a veces hasta para cubrir las horas docentes, que fue un problema que por suerte en estos últimos días hemos mejorado bastante en el CERP. Con una lista de temas pendientes, lo vamos a convocar nuevamente en cualquier momento. A las órdenes, y fue un gusto, me sentí muy cómodo. Muchísimas gracias igualmente. Señoras y señores, el maestro y profesor Luis Garibaldi conversando con nosotros de muchos temas, pero muy poquititos al lado de la gran cantidad de asuntos que podríamos abordar con él, de un tema que además que en lo personal nos apasiona, consideramos que es clave en la vida del Uruguay y de cualquier sociedad, el tema de la educación, la formación de sus habitantes, que va en definitiva a derivar en lo que vamos a hacer como nación. Vamos con nuestro móvil otra vez, Marcela González, Mariano Pérez, adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, y nosotros nos vinimos a Punta Salinas, a este restaurante divino. La verdad que lo estoy descubriendo y me encanta cada rincón que nosotros en la mañana del 11 se lo vamos a mostrar más adelante. Una propuesta gastronómica muy, muy buena tiene este lugar y además una propuesta para el 24 de agosto. Vamos a empezar charlando con los responsables de este lugar que nos atienden tan bien y la verdad que, como recién les decía, me encantó el lugar. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Sí, la verdad que es una propuesta bastante nueva, hace 8 meses que estamos con Fernando. Y bueno, lo que buscamos es un menú muy variado, que la gente pueda venir acá y comer lo que quiera. Por eso, estoy mirando la carta, muy linda la carta. Por eso, en definitiva, podés comer lo que quieras, carnes, pastas, mariscos, pescados, lo que quieras. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con Fernando porque es una apuesta fuerte y él estuvo muchos años trabajando como encargado de un restaurante de acá muy importante y él conoce todo el métier, la parte de adentro del restaurante. Y yo salí bastante y también sé lo que quiero recibir porque uno sabe lo que le daban, ¿no? Así que bueno, la verdad que estamos conformes, vamos 8 meses y sí, ahora para el 24 estamos planificando algo que es el primer 24 que tenemos y bueno, esperemos que a la gente le guste, ¿no? Bueno, ¿qué se viene? ¿Una cena, baile, música? La idea viene un conjunto muy importante acá en Maldonado, que ya estuvo con nosotros y nos va a brindar los recuerdos nuevamente. Y aparte acompañar con buenos tragos, algo para entrada. Y bien sencillo, algo diferente que no se hace, que la gente venga y coma lo que quiera a la carta, aparte de eso.
un cubierto artístico que es económico, pero elegir a la carta, consumir lo que el cliente quiera, que la idea es esa, un poquito, no exigirle a que gaste mucho más de lo que a veces se puede. Para este próximo 24 de agosto hay que reservar. Y hay que reservar, sería lo ideal, porque pensamos tener mucha gente, si Dios quiere. ¿Y a qué hora va a comenzar la cena? Y empezamos 21 horas más o menos, con 2 entradas del DJ y después música en vivo, 2 entradas también y discoteca toda la noche. Bueno, además recién estábamos hablando que el horario de este lugar es amplio, los días que están abiertos también, así que vamos a contarle a los televidentes de la mañana del 11 cuándo pueden venir, además del 24, cuándo pueden venir a almorzar, a cenar a este lugar. Bueno, fuera de temporada estamos abriendo de miércoles de noche a lunes de noche, tanto en la mañana, al mediodía, como en la noche. Y el horario es de 12 a 4 de la tarde y de 8 de la noche a 12, ¿no? Y en temporada obviamente sí abrimos todos los días. Así que de miércoles de noche a lunes de noche los esperamos, que se van a quedar contentos. Aparte, creo que sale también la promoción de la televisión. Tenemos la tarjeta Santander, en la cual tienen un descuento muy importante, que por supuesto aplica para la noche de la nostalgia. No para el cubierto artístico, pero sí para todo lo que quieran comer. Y bueno, es una ayuda también que sabemos que todos miramos los pesos, ¿no? Y una cosa también muy importante que tenemos, que fue lo primero que dijimos con Fernando, es la relación precio-calidad. O sea, acá no solamente es un menú muy variado y bueno, sino que los precios son de Maldonado. No lo digo yo, lo dicen los clientes. Y por eso es que estamos teniendo una buena aceptación. Bueno, muy bien. Yo les propongo a ustedes, si me vuelven a invitar, a regresar nuevamente a este lugar y ir mostrándole a los televidentes parte de este lugar. Pero la próxima les voy a tener que decir que me van a tener que hacer algo en vivo. Porque yo vi una carta de tragos amplia. El tema del alcohol lo van a tener que preparar sin alcohol. Se van a animar, no ustedes, sino los responsables de armar un trago, algo rico para mostrarle a los televidentes lo que se puede hacer, porque yo soy la catadora oficial de la mañana del 11. O sea, si yo digo que está rico, la gente me va a creer que está rico. Esperemos que sí. Tenemos un trago sin alcohol que se llama Punta Salinas, que tenemos un barman muy joven que es invento de él y va a estar en la noche de la nostalgia como bienvenida. Hay que pensar en la gente responsable que maneja y no toma alcohol. Y la idea es esa, tener algo sin alcohol para aquel responsable. Bueno, muy bien. Vamos a regresar entonces antes del 24 para seguir charlando de este tema. ¿Les parece? Dale, perfecto. Marce, nosotros regresamos con vos y en un ratito volvemos desde otro punto de nuestro departamento. Impecable, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte en vivo para nuestro programa. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos.